Hola amigos de YouTube, este es mi primer video locuendo, espero que les guste mis videos y que le den like y se suscriban. El primer video se tratará de, ¿sería posible un apocalipsis zombie? Bueno, soy Joe Rock Roger y empecemos. Los profesores y científicos de Harvard dijeron esto. El Dr. Steven C. Schwarzman es profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard y un evidente degustador de las sagas de George Romero. Desde su afición, Schwarzman se ha dado a la tarea de demostrar que los muertos vivientes son algo más que una mera especulación. Su primer trabajo al respecto fue una descripción en toda regla médica de la condición de un zombie, el llamado síndrome de la deficiencia de la saciedad atáxica neurodegenerativa, DOANS, por sus siglas en inglés. En este documento, el doctor establece que la posibilidad de que una persona cualquiera se convierta en un muerto viviente es muy plausible. La clave de ello, un daño irremediable en el lóbulo frontal del cerebro, la muerte del lóbulo frontal, la no vida del zombie. Según Schwarzman, es posible que una persona sufra la muerte cerebral del lóbulo frontal y se mueva y perciba el mundo a su alrededor sin una conciencia verdadera. El lóbulo frontal es el encargado, entre otras funciones, de frenar la compulsión y el apetito. Una persona sin un lóbulo frontal es funcional en términos de su propia movilidad, pero vive regida en su totalidad por la amígdala y la corteza cingulada anterior, el llamado cerebro de reptil, donde se gestan la ira y la agresividad. Alguien bajo estas condiciones, se movería y comportaría como los infestados de 28 de Islater. ¿Qué puede dañar al lóbulo frontal de toda la gente? El daño del lóbulo frontal podría provenir de una infección viral. En nuestra sociedad moderna, un virus de alto contagio podría tomar a la humanidad entera en unos cuantos meses. La epidemia de influenza española de 1918 se cobró 100 millones de víctimas en 9 días. Una estimación basada en una infección similar ha señalado que en una semana se contagiarían 250 millones de personas. Pero les puedo decir que es totalmente posible, porque tras varios infortunios al principio, el equipo de Stanford logró adaptar un virus del herpes que llevará el avance de la ingeniería genética neuroprotectora a las profundidades del cerebro para neutralizar las hormonas bandidas antes de que puedan causar daños, cita el Daily Mail promocionando la inminente vacuna contra el estrés. ¿Tenías miedo de una probable pandemia zombie? El artículo que publicamos, La Tierra no está lejos de un apocalipsis zombie, fue ingenuo. No solo algo podría salir mal con esta vacuna, sino que Harvard ya sabe exactamente lo que debería hacer el herpes para transformarte en un zombie similar a los de las películas, y por supuesto, para generar una pandemia. Sugestivamente el estudio realizado al respecto fue anterior a la feliz idea de la vacuna contra el estrés. Año 2009. Profesor de Harvard. Un apocalipsis zombie podría ser posible, vacunas transgénicas. El herpes común causa pequeñas ronchas. ¿Pero un herpes modificado genéticamente? Así es que en el año 2010, teníamos a los medios de comunicación mundiales anunciando la investigación del Dr. Robert Sapolsky sobre una vacuna contra el estrés, que utilizaría el virus del herpes modificado genéticamente para alterar tu cerebro. Un fármaco que debería estar por salir al mercado en cualquier momento. Pero antes, en el año 2009, un científico de Harvard había realizado otro estudio, partiendo de la idea de cómo debería funcionar el cerebro y la biología de un zombie para comportarse como lo hacen los de las películas. Ambos científicos son de Estados Unidos, y curiosamente, Robert Sapolsky se recibió en antropología biológica en la Universidad de Harvard. Posteriormente, asistió a la Universidad Rockefeller, donde recibió su doctorado en neuroendocrinología, trabajando en el laboratorio de Bruce Entewuen, un endocrinólogo de renombre mundial. No me digan que no causa miedo saberlo. Un año antes del anuncio de la vacuna contra el estrés, el Dr. Steven C. Schwarzman, profesor asistente en la Escuela de Medicina de Harvard, expresó: "Aún pienso que los zombies son personajes ficticios, aunque ya no estoy tan seguro". En el año 2009, meses antes de que Robert Sapolsky, profesor de neurociencia en la Universidad de Stanford en California, disparara frases en diarios británicos y estadounidenses como: "Olvídate de los remedios ancestrales como el yoga, la meditación o tomar pastillas.
exclama alegremente el diario británico, comparando el yoga o la meditación oriental con el ribotril o el Prozac. Aliviar el estrés crónico podría ser muy pronto tan simple como darte una inyección, según los científicos. El Dr. Schofman, Harvard, publicó un artículo médico en el que analizaba de qué manera podría funcionar un cerebro zombie. Se trata de un análisis de ingeniería inversa en el cual el científico explica de qué forma un virus, bacteria, material radiactivo, etc. debería afectar nuestro cerebro de manera tal que una persona comience a mostrar los característicos síntomas del contagio zombie al que Schofman llamó síndrome atáxico neurodegenerativo de deficiencia de la saciedad o ANST por sus siglas en inglés. ¿Cómo tendría que mutar el cerebro para poner a un humano en estado zombie? Según el Dr. Schofman, el lóbulo frontal es la parte del cerebro que nos permite pensar cuidadosamente y resolver problemas de manera abstracta. El lóbulo frontal se encarga de controlar la impulsividad, por ejemplo, si una persona experimenta un arranque de ira, ya sea conduciendo por la calle o en una discusión, esta parte del cerebro se encarga de que no atropelle a la gente o le dé un puñetazo en la cara a su adversario. Según el Dr. Schofman, los zombies obviamente utilizan escasamente el lóbulo frontal. No pueden abrir puertas o ventanas, no pueden pasar por obstáculos complicados, en sí, no pueden resolver problemas y obviamente sus acciones están gobernadas por impulsos asesinos. El lóbulo frontal del zombie solo recibe órdenes del tálamo, que es el conductor de los estímulos sensoriales al cerebro, la amígdala cerebral y la corteza cingulada anterior. Como explicamos, un zombie es gobernado por sus impulsos, necesidades y emociones básicas como la rabia o el hambre, los cuales viven en los rincones más primitivos del cerebro, entre ellos, la amígdala cerebral. El cerebro del cocodrilo, por ejemplo, es controlado principalmente por la amígdala. Los científicos corroboraron esto induciendo lesiones en la amígdala de ciertos animales y observando una disminución de su capacidad de reacción y ataque. El balance es mantenido por la corteza cingulada anterior, la cual modula la comunicación entre la amígdala y el lóbulo frontal, es decir, en caso de que la amígdala genere miedo, rabia o lujuria, la corteza cingulada entra en acción y permite que el lóbulo frontal tenga tiempo de pensar antes de actuar. Al tener una corteza cingulada defectuosa debido a un daño en el lóbulo frontal, los zombies no tendrían manera de modular sus sentimientos. Siempre tienen hambre, siempre sienten bronca. El cerebelo y los ganglios basales. Los zombies sufren de daños en el cerebelo y ganglios basales, partes del cerebro que hacen posible que el cuerpo tenga movilidad fluida y coordinación. Es por eso que los zombies caminan tambaleándose, arrastrando sus miembros y con cierto temblor. En la opinión del Dr. Schofman, los infectados de la película Exterminio, 28 Days Later, no son zombies ya que poseen cierto tipo de actividad alta en la zona de la corteza que les permite cazar humanos. Adicionalmente, los infectados exhiben capacidad motriz avanzada e incluso pueden correr, escalar y saltar de manera sobrehumana. Neuronas espejo. La teoría de las neuronas espejo señala que dichas neuronas se activan cuando un animal o persona desarrolla la misma actividad que observa en otro individuo. Schofman describe la teoría como un modelo neurobiológico de la empatía, el cual sugiere que de alguna forma u otra estamos conectados unos con otros. Los cerebros de los zombies son incapaces de conectarse, esta incapacidad es de carácter biológica. No parecen enojados, no parecen excitados, no parecen asustados. Solo parecen zombies y esto es lo que más asusta sobre ellos. El hipotálamo ventromedial. Según el Dr. Schofman, los zombies sufren de hiperfagia, condición que provoca la sensación de siempre tener hambre. Esto es debido a que su hipotálamo ventromedial, uno de los núcleos del hipotálamo, se encuentra dañado. El resultado. Los zombies comen y comen pero nunca se sienten saciados. ¿Cómo detener a un zombie? Aquí el Dr. Schofman responde con una frase conocida por los fanáticos del género cinematográfico. Dispararles al cerebro o cercenarles la cabeza es la mejor solución. Contagio. Tras varios infortunios al principio, el equipo de Stanford logró adaptar un virus del herpes que llevará el avance de la ingeniería genética neuroprotectora a las profundidades del cerebro para neutralizar las hormonas bandidas antes de que puedan causar daños. Ya se ha demostrado que el virus del herpes genéticamente modificado funciona en ratas. Para ser honesto, aún me sorprende que funcione, dijo el profesor Sapolsky en la revista Wired recientemente. Hemos demostrado que es posible. Podemos reducir el daño neuronal causado por el estrés. Como todos saben, el herpes es una enfermedad sumamente infecciosa y fácilmente contagiosa.
¿El herpes bucal se transmite con un beso, o solo por el hecho de utilizar un cubierto que fue antes usado por alguien con herpes? Y esto coincide con las mordidas de las películas. No dejes que te muerdan. Como relatamos en el artículo anterior, citando fuentes como el New York Times, Daily Mail y la BBC, y para continuar la propaganda sobre el presunto hallazgo, los medios citaron a un colega de la Universidad de Stanford, que llamó a la posible vacuna, el tiro Sapolsky, aseverando que en los humanos este virus genéticamente modificado constituirá una gran ayuda en la regeneración neuronal causada por el estrés, ese sentimiento de tensión que persiste una vez terminada la crisis. Tras realizar una búsqueda sencilla en Google, advertirán que ambos doctores comparten apariciones en listas de estudios o incluso libros sobre neurología. Ellos mismos pueden observar estos resultados y por supuesto, se conocen. Bueno amigos de YouTube, esto fue todo, y comenten lo que quieran que hable el próximo video. Gracias por ver el video y yo te deseo buena suerte, chao.